buenos días de parte del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible, PRODUS, de la Universidad de Costa Rica. Les damos la bienvenida a una sesión más de las conferencias que forman parte del Proyecto de Acción Social 3551, en el que se busca promover parte de los temas en los que ha trabajado PRODUS a través de sus 32 años de carrera como programa de investigación en la universidad. Hoy tenemos un tema muy interesante que es el desarrollo orientado al transporte con la participación de un equipo internacional, ¿verdad? Desde Colombia nos acompañan dos panelistas y un panelista que pronto voy a proceder a presentar y dos compañeros que nos van a contar la parte de la experiencia de Costa Rica también. Entonces, voy a proceder a presentar a nuestros compañeros panelistas y compañeras el día de hoy. La máster Carolina Van der Hoek Arias es arquitecta con maestría en gestión urbana y especialización en economía urbana y regional. Ha participado en la formulación y coordinación de diferentes instrumentos de planificación, gestión y financiación del desarrollo urbano y regional en Colombia y actualmente se desempeña como asesora de la Subdirección de Vivienda y Desarrollo Urbano del Departamento Nacional de Planeación en Colombia. También tenemos la participación de la máster María Cristina Rojas Everhart. Es arquitecta con especialización en economía y maestría en planificación y desarrollo urbano. Ha sido becaria del JICA en el curso sobre reajuste de tierras, tema que ha venido trabajando en Colombia y otras ciudades latinoamericanas. La máster Rojas es consultora independiente para varias instituciones públicas de Colombia y Latinoamérica en especialización de instrumentos de gestión del suelo, financiamiento del desarrollo y planeación urbana. También tenemos la participación del doctor Eric Bergel Tovar, quien es profesor asistente en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes. Obtuvo su doctorado en planificación urbana y regional en la Universidad de Carolina del Norte. Estudió desarrollo urbano y reajuste de terrenos también como becario de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón y obtuvo el título de máster en planeación y gestión y desarrollo urbano en el Instituto de Estudios de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Universidad de Erasmus en Países Bajos. También estudió arquitectura y urbanismo en la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. También tenemos la participación de la máster Marcela Román Forastelli, quien es máster en economía. Ella se desempeña dentro de sus labores también como docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica en la Facultad de Economía. Es consultora internacional. También trabaja con el Instituto de Políticas del Suelo Lincoln. Es especialista en políticas del suelo, temas de mercados de tierra, mercados inmobiliarios, segregación residencial, socioeconómica y otros temas. También tenemos el doctor Jonathan Agüero Valverde, quien es ingeniero civil, doctor en transporte de la Universidad Estatal de Pensilvania, coordinador de PRODUS UCR, es docente de grado y posgrado y ha desarrollado su carrera profesional en investigaciones relacionadas con ordenamiento territorial, transporte, desarrollo sostenible y sistemas de información geográfica. Para todas las personas del panel tienen amplia experiencia en temas de urbanismo y también en el desarrollo de proyectos de desarrollo orientado al transporte, en este caso, ¿verdad? En Bogotá, si no me equivoco, y en lo que estamos iniciando nosotros acá en Costa Rica. Entonces, los dejaría con las dos compañeras y el compañero de Colombia que van a iniciar con una ponencia. Posteriormente, el doctor Agüero y la máster Román van a hacer una breve ponencia también de la parte de Costa Rica y vamos a tener un espacio para que los panelistas y las panelistas se generen preguntas y finalmente vamos a abrir un pequeño espacio para que las personas que nos acompañan en el público también puedan tener la oportunidad de preguntarle a los compañeros y compañeras que nos acompañan en el panel. Ya tenemos, ¿verdad?, bastantes personas en el público, 74, y también estamos realizando la transmisión por el Facebook de Produce UCR. Entonces, primero, ¿verdad?, darle las gracias a las compañeras y al compañero de Colombia que nos acompañan, a Marcela también, ¿verdad?, por haber sacado su tiempo para compartir con nosotros y a don Jonathan Agüero. Entonces, don Eric, Carolina, ¿verdad?, y María los dejaría para que iniciemos con la ponencia del caso de Colombia. Muchas gracias, Félix, por la presentación y por la invitación.
¿Me confirman si están viendo en pantalla la presentación? Sí, correcto. Bueno, magnífico. La idea es compartirles un ejercicio que hicimos con mis colegas Carolina y María Cristina sobre los efectos que están teniendo los sistemas de transporte masivo en Colombia, los sistemas tipo BRT, y el tema de desarrollo urbano, pero visto desde un tema que ha sido poco explorado en la literatura y tiene que ver con el tema de la gestión urbana. Cuando hablamos de gestión urbana aquí es entender que hay una serie de efectos y de impactos de los sistemas que han sido medidos ya en muchos artículos. Con Carolina y con María Cristina queremos entender un poco más las implicaciones que tiene el hecho de tal vez tener poca gestión urbana, perdón, para anticipar estos efectos o reaccionar ante los efectos que están teniendo los sistemas. Y quiero destacar que este trabajo pues recibió apoyo de la Agencia de Cooperación del Japón, JICA. Yo voy a presentar una parte y Carolina va a presentar la otra parte del ejercicio y María Cristina nos va a acompañar en el conversatorio. El trabajo de investigación pues se estructura en estas 7 partes, de manera que nosotros vamos a explicar unos temas que hacen parte del artículo de investigación, artículo que se encuentra para proceso de publicación en una revista internacional, por lo tanto, aquí estamos utilizando información que se puede compartir en la sesión digamos, del ejercicio de intercambio con nuestros colegas de Costa Rica. Entonces vamos a arrancar con la introducción, luego hablamos un poco del contexto, lo que nos dice la literatura, y ya finalmente vamos a avanzar con los casos. Bueno, lo primero es que, como todos sabemos, los sistemas de transporte masivo tipo BRT, pues han crecido, digamos, de una manera exponencial a nivel mundial, y hay muchas preguntas relacionadas con la capacidad que pueden tener estos sistemas para promover desarrollo orientado al transporte. De alguna manera, los sistemas en algunos casos han sido vistos como inversiones que pueden ser temporales, a diferencia de inversiones en rieles, como trenes o metros, y de esa, digamos, esta naturaleza, pues también depende la posibilidad de entender esto como unos sistemas que tengan un mayor o menor impacto en el territorio. Y pues indudablemente mientras más ciudades tengan este tipo de sistemas, más importante se vuelve a entender, adelantar investigación para entender la relación con el entorno urbano. Aquí solamente para explicar un tema teórico importante y es cómo los sistemas de transporte masivo pueden tener un efecto en la renta de los precios del suelo. Aquí tenemos una gráfica en donde el eje Y muestra los precios, la estructura espacial urbana determinada en función de la distancia al centro de negocios. Y esa curva pues tiende a descender en la medida que nos vamos hacia la periferia, pero cuando se hace una inversión en transporte masivo, en este caso este diagrama del profesor Robert Cervero sugiere que son inversiones en rieles. Cada una de las estaciones puede generar unos cambios en la estructura espacial urbana, generando nuevos nodos de actividad y generando variaciones en la estructura de los precios en términos espaciales. Y la otra que es importante tener en cuenta es, otro concepto importante a tener en cuenta son los beneficios de accesibilidad, y son aquellos que, sobre todo los sistemas BRT, tienen esa cualidad cuando tienen carril exclusivo, reducen tiempos de viaje, por lo tanto hay un beneficio para acceder a un lugar, y eso se puede capitalizar en precios de inmuebles. Hay mucha literatura sobre el tema, Bogotá ha sido ampliamente estudiada, pero otras ciudades de América Latina también, y en la medida que el precio de los inmuebles y también del suelo se ve afectado por el beneficio de accesibilidad, puede ocurrir un proceso de redesarrollo, en donde tal vez si no hay suelo vacante, la presión por la localización puede llevar a que un desarrollador busque pagar por esa localización a través de una verticalización o una mayor densidad en esas zonas, y por lo tanto llegamos a una situación en la que hay que generar nuevas inversiones para satisfacer esa nueva demanda. La literatura que nos dice en términos pues de lo que implica implementar un BRT, que cambia un poco el tejido urbano, se adquiere suelo y pueden cambiar los perfiles viales. Y allí es donde con María Cristina y Carolina pensamos que es esencial la gestión urbana, es decir, no se trata únicamente de adquirir suelo y volver muy eficiente el sistema,
sino también de hacer una mejor ciudad. Y eso es supremamente importante y entenderlo a través de la gestión urbana es importantísimo. Ya había mencionado el escepticismo que existe acerca de los sistemas BRT. De pronto un alcalde, alcaldesa, alguna persona tomadora de decisiones puede un día cancelar el carril exclusivo, a menos que el sistema esté diseñado con una infraestructura, digamos, de largo plazo. Y hay otro reto interesante, y es cómo la pandemia redujo sustancialmente el uso de los sistemas de transporte público a nivel mundial. Los BRT obviamente están siendo objeto de ese gran desafío. Incluso antes de pandemia, algunos de los sistemas tenían ese problema en términos de demanda, y por su sostenibilidad entra obviamente a ser parte de la discusión. Para darles un poco de contexto del caso colombiano, tenemos un ejercicio de línea de tiempo en donde vemos las políticas y estrategias implementadas en el sector de desarrollo urbano arriba, y en la parte de abajo sobre transporte y movilidad. Yo aquí quiero destacar que en el año 97 se aprueba la ley 388 de desarrollo territorial, y en el caso de la ley 1083 del 2006 se establece la necesidad de hacer planes de movilidad en las ciudades del país. Durante todos estos años ha sido muy difícil articular estos instrumentos. El Plan Maestro de Movilidad, que hoy en día el Ministerio de Transporte los denomina planes de movilidad segura y sostenible, ha tenido muchas dificultades para articularse con los planes de ordenamiento territorial, y allí es donde radica la esencia de nuestra investigación, que quiere decir cómo la gestión urbana puede articular estos procesos. Entonces allí así hicimos un ejercicio de revisar la literatura, y pues claramente Curitiba en Brasil es un caso supremamente emblemático. Es una gran escultura urbana. Todos sabemos que han logrado concentrar el desarrollo y la edificabilidad en los corredores de transporte masivo. Sin embargo, este es un tema que se ha movido de una manera muy lenta en la región. Hay muchos desafíos relacionados con el contexto. Tiene que ver básicamente con que las ciudades latinoamericanas están supremamente consolidadas, los sistemas se han implementado en zonas donde hay sectores muy consolidados, hay poco suelo vacante, pero también hay poca, digamos, proactividad en términos de promover más una gestión urbana con instrumentos de planificación y gestión. Dentro de la revisión de literatura tenemos ese trabajo muy interesante del año 2020, de parte de Ferbrache y otros colegas, en donde ellos identifican 3 periodos del concepto de desarrollo orientado al transporte. Ellos dicen que a partir de mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX se empieza a conceptualizar un poco lo que sería el desarrollo orientado al transporte. En la parte de la segunda mitad del siglo XX se enfoca mucho en la planificación, y en el caso norteamericano sobre todo en cómo enfrentar la alta motorización. Y un desarrollo más reciente está relacionado con la transformación urbana, tanto en escenarios de suelo muy consolidado, donde es complejo el tema de gestión de suelo, como también en la expansión urbana, sobre todo cuando no tenemos muy claro en qué momento va a llegar el desarrollo del suelo y la futura demanda de transporte. Por lo tanto, aquí lo que planteamos con Carolina y María Cristina básicamente es que es esencial definir mecanismos de planificación en línea con lo que plantean los autores de esta revisión, y sobre todo tener en cuenta el tema de la diversidad. Es muy importante, y de pronto aquí en la discusión lo vamos a poder abordar un poco más, y es cómo beneficiar a una mayor cantidad de población con las inversiones, teniendo en cuenta el reto del efecto en la estructura espacial urbana. Nosotros trabajamos 5 casos de estudio. Colombia tiene más ciudades con sistemas BRT, pero nos enfocamos en Bogotá, nos enfocamos en Cali, Pereira, Medellín y Barranquilla, básicamente porque son ciudades que tienen muy consolidados los sistemas de transporte masivo, son sistemas maduros. Aquí vemos que la demanda en el caso de Bogotá, para los datos disponibles en el BRT Data, supera los 2 millones de usuarios. Los sistemas no se han logrado recuperar de la caída por la demanda de usuarios de la pandemia. Pero sin embargo, pues son ciudades que además presentan planes de ordenamiento territorial y un significativo avance en instrumentos de gestión y planificación. Pues aquí ya le cedo la palabra a mi colega Carolina, que nos va a hablar un poco de los casos de estudio. Adelante, Carolina. Vale, muchas gracias. Bueno,
Les vamos a mostrar de estos 5 casos que les mencionó Eric, les vamos a mostrar como 3 y además con algunos puntos clave de lo que vimos ahí en el análisis. Este es el de Bogotá. El sistema de transporte de Bogotá, que denominado pues Transmilenio, inicia operaciones comerciales en 2001 y en ese momento Bogotá ya contaba con un plan de ordenamiento territorial. Sin embargo, digamos que el proceso de estructuración del Transmilenio, pues del proyecto del Transmilenio y de formulación del primer POT de Bogotá, pues fue muy paralelo. Entonces, aquí, digamos que ese plan de ordenamiento territorial de Bogotá que hace y parece un detalle menor, pero ha sido muy importante en este diálogo entre el transporte y la planeación urbana y la gestión urbana, es que incluye el sistema de transporte como uno de los sistemas estructurantes del plan o sea, del ordenamiento territorial. Esto después se vuelve incluso ejemplo para otros planes de ordenamiento territorial en el país y era un mensaje de, pues esto es el sistema de transporte es, digamos, determinante en el ordenamiento territorial. Otra cosa importante de lo que ha sucedido en Bogotá es que digamos que por este timing del plan de ordenamiento antes incluso de iniciar operaciones comerciales Transmilenio, sin embargo digamos con ya evidencias y digamos con una idea que ese sistema podía generar transformaciones importantes en la ciudad, el plan de ordenamiento, amparado en una posibilidad que daba la ley, da la posibilidad de definir el tratamiento de renovación urbana a lo largo de los corredores con densificación y mezcla de usos de manera posterior a la adopción del plan mismo, reconociendo que la implementación del sistema podía traer cambios, oportunidades a lo largo de los corredores que definitivamente había que aprovechar. Y un punto, pues último punto dentro de los muchos puntos que hay en este caso es que es muy importante y tradicionalmente la Secretaría de Planeación de Bogotá, esto cambió ahorita porque Bogotá tiene un reciente nuevo POD en 2021, entonces se reestructuró un poco la Secretaría, pero esa Secretaría tuvo una dirección de transporte, incluso articulada a la subdirección de ordenamiento territorial, em, que buscaba ese diálogo entre la planeación y el transporte, ¿sí? Entonces, esto fue muy importante porque era desde la institucionalidad reconocer que ese diálogo entre los dos mundos era necesario e importante, sigamos. Bueno, el otro caso es el de Medellín. Creo que es importante como contarles que el BRT Medellín empieza operaciones comerciales en 2011, sin embargo, pues Medellín tiene un sistema de transporte masivo desde finales de los años 90, un metro, entonces este hace parte como de todo un sistema integrado con cables, metro, etcétera. Em, entonces, ¿qué pasa? Medellín también con un plan de ordenamiento territorial de principios del siglo XXI, en el que ya se reconocía que había, pues digamos que la apuesta de la ciudad era por tener varias centralidades y que el sistema de transporte y el espacio público iban a ser fundamentales para conectarlas. ¿Qué hace? Medellín revisa su plan de ordenamiento en 2014, retoma esa idea de áreas de intervención estratégica, es decir, como de reconocimiento, por supuesto que hay una norma urbanística para toda la ciudad, pero el reconocimiento de unas áreas muy importantes, muchas de ellas asociadas a las estaciones de transporte masivo, donde convergen intervenciones sectoriales y programas socioeconómicos. También una de las puntos muy clave en Medellín es que ha contado con comités interinstitucionales que garantizan diferentes miradas en la planeación de los ejes de transporte, donde están la oficina de planeación, otras entidades también y los operadores del transporte, para garantizar pues esa mirada articulada y también una veeduría ciudadana en Metroplus, que es la empresa operadora del sistema, que está garantizando que pues, digamos que las necesidades de la población sean tenidas en cuenta. Aquí no está mencionada en la diapositiva, pero ha sido clave en Medellín también, es que el plan de ordenamiento, más que
y sobre todo este último 2014, más que normas fijas, le ha apostado mucho a, digamos, a criterios de intervención que permita tener un cierto grado de flexibilidad a medida que se va implementando el sistema. Sigamos. Bueno, y en el caso de Barranquilla, que inicia operaciones comerciales en 2010, con una, pues, digamos, su primer plan de ordenamiento también de principios del siglo XXI, una revisión del plan de ordenamiento en 2014, es decir, este sí empieza operaciones, el sistema antes de que el POT haya incorporado en su ordenamiento, el plan de ordenamiento, el sistema en sí mismo. Entonces, el plan de ordenamiento 2014 que hace, identifica el sistema de transporte como un macroproyecto donde debían converger mayores densidades, mezcla de usos, instrumentos de gestión y financiación, y también digamos, es similar a lo que ocurre en Medellín, lo mencionamos aquí en este de Barranquilla. Barranquilla hace parte de un área metropolitana, donde incluso el sistema hoy transita por el distrito Barranquilla y por el municipio de Soledad, que hacen parte de esa área metropolitana, y el área metropolitana reconoce en un ordenamiento reciente el sistema de transporte como un hecho regional y garantiza que haya articulación en las decisiones entre los municipios que, digamos, que hacen parte del área metropolitana y por donde transcurre el sistema de transporte. Sigamos. Bueno, entonces, de estos casos así fue como un brochazo, no solo de estos tres, sino de los otros dos que hicimos, algunas lecciones importantes. La primera es que pues ha sido esa inclusión de los sistemas de transporte masivo tipo ORT en los planes de ordenamiento territorial de Colombia, pues que ha traído esto el reconocimiento de esa necesidad de diálogo entre estos dos mundos, planeación urbana y transporte, a través de una efectiva gestión urbana, articulando diferentes niveles de gobierno. En el nivel nacional, a partir de políticas de movilidad urbana y regional, con principios de desarrollo orientado al transporte, que ha traído incentivos y también proyectos piloto. Y a nivel local, la inclusión de los sistemas como parte de los sistemas estructurantes del territorio, que van asociados a mayores aprovechamientos, es decir, una mejor norma urbanística y un marco de gestión urbana que articule el sector público y el sector privado. Sigamos. La segunda lección ha sido esa importancia de la coordinación entre instituciones y actores locales, es decir, por ejemplo, de esas áreas de oportunidad, muchas asociadas a las estaciones de estos sistemas, donde concurran intervenciones públicas para promover formas urbanas más compactas con diseño de espacio público de alta calidad. Esto muchas veces, o sea, no todo ha sido color de rosa en estos casos, muchas veces ha sido aprovechado, muchas veces no, pero definitivamente ha sido digamos, una lección que nos ha quedado a través de todos estos años de implementación de este tipo de proyectos. Y lo otro es la coordinación interinstitucional para esa planeación y toma de decisiones, anticipando esos efectos del sistema de transporte en el desarrollo urbano, donde es importante la gestión y la generación de confianza entre sector público y sector privado, y participación de las comunidades como, pues, digamos, una condición que puede traer éxito a los proyectos, o incluso para los proyectos muchas veces si no se tienen en cuenta esos procesos de participación comunitaria. Sigamos. La tercera lección es que esos proyectos de transporte masivo han sido oportunidades para integrar la planificación del transporte con la movilidad, y la movilidad con la planificación territorial a través de instrumentos. Esto, por ejemplo, identificación de esos corredores como áreas de oportunidad donde se puede definir una mejor norma urbanística, y además instrumentos de gestión del suelo y de financiación, donde se pueda capturar valor para un gana-gana entre proyecto de transporte y desarrollo urbano. También esa necesidad de diseñar proyectos piloto de desarrollo orientado al transporte acordes con el contexto,
con norma urbanística que tenga un grado de flexibilidad que permita actuar conforme se va implementando los proyectos de transporte masivo, y la escala regional donde aplique como una escala que puede sumar a la implementación de proyectos piloto y pues digamos, a generar mejores procesos y más amplios procesos de desarrollo alrededor de estos sistemas. Sigamos. Y la cuarta lección es que esa sostenibilidad de los sistemas de transporte masivo depende en gran medida del proceso de desarrollo urbano. Es decir, por ejemplo, promover proyectos con principios de desarrollo orientado al transporte alrededor de las estaciones puede generar nuevos nodos de actividad, traer más usuarios al sistema y al mismo tiempo pues la ciudad ganar con una nueva centralidad, un nuevo nodo de actividad. Consolidar un ente gestor que tenga la capacidad de promover proyectos inmobiliarios también muy importante, y es que digamos ha sido, como les digo, no todo color de rosa aquí en Colombia, muchos operadores solo con esa mirada del transporte, y se han perdido muchas oportunidades desde el punto de vista del desarrollo inmobiliario por no tener pues como esa doble mirada, y a implementar enfoques de diseño de abajo hacia arriba para dar respuesta a las necesidades de la población y buscar apropiación ciudadana. Sigamos. Listo, Eric, te doy la palabra. Carolina, muchas gracias. Y claramente por temas de tiempo no logramos presentarles más en detalle los casos de estudio, pero pues queríamos enfocarnos en las lecciones y conclusiones. En el tema de conclusiones, pues claramente lo que vemos es que o sea, principalmente la planificación del transporte y la movilidad por lo general va por un lado, como decía Carolina, y la planificación del territorio va por otro, y aunque en la práctica se encuentran, es muy importante que la gestión urbana sea la que efectivamente permita esa articulación y esa coordinación. Desde digamos, la política nacional, nosotros vemos que si hubiesen incentivos más claros que pudieran motivar a las entidades territoriales y al sector privado a hacer proyectos piloto, tal vez eso lograría una coordinación mucho mejor, y proyectos demostrativos tal vez sería el camino a seguir. Yo creo que de las lecciones que dejan los casos de estudio es que sabemos que hay oportunidades perdidas, pero si se tuvieran proyectos demostrativos, de pronto podríamos aprovechar algunas oportunidades para hacer ciudades más compactas, con espacios públicos de alta calidad, mezcla de usos, y sobre todo, pues un tema muy importante que podemos conversar más adelante aquí en la sesión de hoy es la importancia de generar más oferta de vivienda de interés social, vivienda para gente de bajos recursos. El tema de la escala metropolitana, una dinámica que es muy compleja de manejar, sobre todo porque la planificación territorial es autonomía de cada entidad territorial, son esos viajes que se dan fuera de la ciudad núcleo. Entonces, mucha gente viaja desde otros municipios a la ciudad núcleo, Bogotá, Pereira, Medellín, y eso genera unas dinámicas que requieren una respuesta regional. Por lo tanto, nosotros consideramos que el ejercicio de planificación y de articulación debe mirar ese péndulo entre origen y destino de los viajes. Y finalmente, pues creemos que se requiere un poco de flexibilidad en términos de entender esa dinámica de la economía urbana. Es decir, en los mercados de suelo y el mercado inmobiliario son muy dinámicos. La planificación tiene que responder frente a ese dinamismo, de manera que en algunos momentos áreas de oportunidad que no se han identificado porque los mercados puedan ser muy estáticos, de repente los mercados pueden volverse emergentes, y allí pues hay que reaccionar, obviamente todo asociado con el beneficio de accesibilidad de los sistemas. Y pues queremos agradecer obviamente a la Agencia de Cooperación del Japón por el apoyo para la realización de este trabajo, y a los estudiantes Sara Leire, Sara Cuellar, Manuela Gómez y Daniel Rodríguez, que apoyaron la elaboración de algunas tablas y gráficos para este ejercicio. Y ese trabajo pues se enmarca en trabajo que se realiza también desde el Semillero en Movilidad Sostenible y Territorio de la Universidad de los Andes, aquí en Bogotá. Yo dejo de compartir y pues les agradecemos mucho el espacio para compartir estos hallazgos de investigación con los colegas de la Universidad de Costa Rica. Félix, muchas gracias. Muchas gracias a Eric y a Carolina por exponernos muy rápidamente su trabajo. Ahora vamos a proceder con la parte del proyecto que se está realizando acá en Costa Rica. El compañero, el doctor Jonathan Agüero, les va a comentar
un poco acerca de la iniciativa de parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, ¿verdad? Con fondos de la Unión Europea y desde un proyecto que se llama Mueve. Yo rescato de lo que nos comentó el doctor Eric y la máster Carolina, coincidencias, ¿verdad? Como la realización de estos proyectos de DOT en zonas altamente consolidadas, con poco suelo vacante, con poca proactividad para realizar la gestión urbana, ¿verdad? Muchas veces, y la importancia de la articulación en las decisiones entre estos municipios y el diálogo, ¿verdad? Y la planificación urbana y transporte desde lo nacional y local que nos comentaba la máster Carolina, y también lo de los planes proyecto, ¿verdad? Que es una línea de acción que creo que por lo menos acá en el país está también partiendo desde ese punto y creo que por ahí vamos trabajando correctamente. Ahora sí, el doctor Agüero, le cedo la palabra, ¿verdad? Para que nos cuente la experiencia que se está realizando acá en el país y posteriormente la máster Marcela Román nos va a comentar un poco más de, el tema de gestión de suelos. Buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos esta mañana. También me uno al agradecimiento de Félix para nuestros compañeros y compañeras de Colombia, ¿verdad? Creo que esta experiencia, solo oírlos este ratito, ¿verdad? Nos trae muchas ideas de cómo podemos trabajar nosotros aquí en Costa Rica. Así que muy agradecidos por esa participación de Eric, Carolina y María. Les quiero traer un poquito sobre el contexto costarricense del DOT o DOT, Desarrollo Orientado al Transporte, para que avancemos en el conocimiento de este problema, ¿verdad? Y para eso, igual quiero ponerles un poquito de contexto con respecto a nuestro país, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Nosotros no tenemos sistemas de transporte masivo tan avanzados como los que acaban de mencionar los compañeros de Colombia, ¿verdad? Desafortunadamente, desde el 99 estamos tratando de modernizar el transporte público, ¿verdad? Modalidad autobús, a través de una sectorización y troncalización y, bueno, algún tipo de BRT, ¿verdad? No tan sofisticado como el Transmilenio, pero sí un avance en esta dirección que desafortunadamente no ha podido darse. Seguimos con un sistema básicamente de los 80s. En el 91 se cierra el ferrocarril costarricense, el ferrocarril regional hacia el Atlántico y el Pacífico costarricense. Y en el 2005 el Incofer inicia la operación del tren interurbano, ¿verdad? Entonces se rescata ese ferrocarril que teníamos para colocar un tren interurbano que está actualmente operando en Costa Rica, ¿verdad? Es un tren basado en ese ferrocarril de principios del siglo pasado, finales del siglo antepasado, principios del siglo pasado. Entonces entenderán que es un tren que no es realmente moderno, ¿verdad? La parte del Pacífico era electrificada y se removió la electrificación. Ahora estamos trabajando con máquinas de diésel. La administración anterior, la administración Alvarado 2018-2022, impulsó un proyecto de tren eléctrico metropolitano de la GAM, una modernización importante de varios miles de millones de dólares. Sin embargo, la administración actual se encuentra reevaluando el proyecto. Dicho proyecto no se ha ejecutado, no se ha diseñado. Habían unos estudios de prefactibilidad y la administración actual se encuentra reevaluando el proyecto, por lo tanto, por el momento está básicamente congelado. Y bueno, como ya les había adelantado, ¿verdad? Desafortunadamente no tenemos un sistema de transporte masivo moderno en ninguna parte de Costa Rica y por lo tanto, pues, es urgente, ¿verdad? La planificación de esos sistemas. Y dada ese defecto que tenemos, pues lo vemos también, lo podemos ver como una oportunidad de realizar esa planificación del transporte, ¿verdad? Usando conceptos del desarrollo orientado al transporte, del DUT, el desarrollo urbano orientado al transporte, siempre pensando que hay que hablar de transporte público y de la movilidad sostenible, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede en Costa Rica? En Costa Rica tenemos algo similar a lo que acaban de mencionar los compañeros colombianos, pero creo que aún más complejo. ¿Por qué? Porque la planificación del transporte se da desde el nivel de lo nacional, ¿verdad? El Ministerio de Obras Públicas y Transportes es el ente encargado de la planificación del transporte, ¿verdad? Y dentro del ministerio hay elementos como la Dirección de Planificación Sectorial, que como su nombre lo indica, son la herramienta de planificación que tiene el ministerio.
Pero además, el Consejo de Transporte Público es el que diseña los sistemas de transporte público modalidad autobús. Y además, como si no tuviéramos suficiente complejidad, el INCOFER, que es el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, es una entidad autónoma, ¿verdad? Que se encarga de los ferrocarriles en Costa Rica, ¿verdad? A nivel nacional, ¿verdad? Aunque el MOB tiene injerencia y el INCOFER debe seguir la planificación de transportes, es realmente autónoma en términos de que toma sus propias decisiones con su junta directiva. Entonces ahí tenemos lo que es la planificación de transporte a nivel nacional y por otro lado la planificación territorial a nivel regional. Teóricamente la debería realizar el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, pero realmente la planificación territorial se da en cada una de las municipalidades de nuestro país, que tenemos 82, perdón, ya estamos en 84, a nivel completamente local, ¿verdad? Y las municipalidades varían en tamaño, pero en el área metropolitana de nuestro país, las municipalidades son muy pequeñas, entonces tienen muy poco poder territorial, digámoslo así, ¿verdad? O una extensión territorial muy pequeña para poder afrontar sus desafíos, ¿verdad? Ya les mencionaba, el Consejo de Transporte Público y el INCOFER son instituciones, bueno, los mencionaba como instituciones, pero hay que decir que además son sumamente débiles técnica y políticamente, por lo que la modernización del transporte público, modalidad autobús y del tren no se ha realizado, ¿verdad? A pesar de todas las oportunidades que tenemos, estas instituciones realmente son muy débiles y no han podido sacar la tarea, ¿verdad? Por otro lado, también la planificación urbana regional es débil. Tenemos un plan GAMP que básicamente está vigente desde 1982, con ligerísimos cambios, ¿verdad? Y evidentemente no responde a las necesidades actuales y ni remotamente considera el desarrollo orientado al transporte, ¿verdad? A pesar de que sí habían unas pequeñas intenciones e insinuaciones de usar corredores viales como ejes, etcétera, etcétera. No hay realmente una consideración del desarrollo orientado al transporte como tal. Entonces les decía y les adelantaba que la planificación territorial en Costa Rica se lleva a cabo básicamente a nivel municipal y con herramientas poco efectivas, ¿verdad? Esas herramientas de gestión del suelo y capturas de valor de plusvalía que hemos mencionado realmente han sido muy tímidamente utilizadas, por no decir que no han sido utilizadas en el país, ¿verdad? Y entonces tenemos ahí, digamos, una deuda en este aspecto. Y bueno, algo que mencionaban, ¿verdad? Muy interesante de nuestros colegas colombianos, ¿verdad? Que hay esa coordinación entre las instituciones sectoriales locales, pero también la articulación entre los municipios y los comités interinstitucionales que mencionaron, por ejemplo, en Medellín. Bueno, eso nosotros no tenemos nada de eso. No existe una estructura institucional de coordinación para el desarrollo orientado al transporte. Básicamente, como lo mencionaban también los colegas colombianos, no existe, la comunicación entre la planificación del transporte y la planificación territorial es casi nula, ¿verdad? Y en nuestro país además se agrava el problema porque tenemos la planificación del transporte a nivel completamente nacional y la planificación territorial a nivel totalmente local, ¿verdad? Entonces, inclusive están en dos completas dimensiones espaciales. Entonces, eso hace sumamente complicado el problema aquí en el país, ¿verdad? Y es muy importante, entonces, a partir de las lecciones aprendidas en Colombia, ¿verdad? Tratar de atacar este problema aquí en Costa Rica. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos actualmente trabajando en el Plan Interinstitucional de Desarrollo Urbano Orientado al Transporte, que llamamos el PINDUT, ¿verdad? Como lo mencionó Félix, esto es parte del proyecto MUEVE, que está administrado por la Unión de Gobiernos Locales, y tiene estos objetivos, ¿verdad? Que suenan pues muy sencillos: promover la movilidad sostenible en los 15 cantones, con énfasis en el eje de zona de influencia directa del tren. Y vean que de aquí ya les estoy adelantando, tenemos 15 municipios diferentes por donde pasa este sistema de tren que la administración anterior se empeñó en modernizar y que por lo tanto, pues, este proyecto financiado con fondos de la Unión Europea está buscando impulsar esa planificación intermunicipal, ¿verdad? Para poder atacar ese problema de fraccionamiento de la regulación, ¿verdad? Que realmente no
no apoya el desarrollo de del EOT, ¿verdad? El desarrollo orientado al transporte, y no apoya, ¿verdad? Realmente el impulso de un proyecto como este. También busca promover políticas públicas para incorporar elementos en los planes reguladores de los 15 cantones. Vean que nosotros estamos enfrentándonos a 15 herramientas diferentes del DUT. Y bueno, 15 es mucho decir también, porque algunos de estos cantones ni siquiera tienen planes reguladores todavía, ¿verdad? No tienen planificación territorial a nivel local. Entonces les aplica la herramienta de planificación a nivel regional, ¿verdad? Del Plan GAM, que básicamente es del 1983. Entonces tenemos una seria dificultad aquí en términos de los diferentes niveles de regulación, y también busca fomentar el desarrollo urbano inclusivo, equitativo y resiliente en los 15 cantones, ¿verdad? Atacando, ¿verdad?, esos problemas de equidad e inclusividad, ¿verdad? Y de nuevo, hay que acotar que tenemos un proyecto donde estamos con 15 municipalidades diferentes, ¿verdad? Ya les había mencionado, el PIN-DUOT es parte del proyecto MUEVE, que a su vez es ejecutado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales y financiado por la Unión Europea, ¿verdad? Entonces, este proyecto es más bien un proyecto de carácter, ¿verdad? De carácter más regional, ¿verdad? Y más de colaboración internacional, ¿verdad? Para adelantar, digamos, el trabajo del desarrollo orientado al transporte, de la filosofía del desarrollo orientado al transporte, para pues estar preparados en el momento en que el proyecto del tren eléctrico metropolitano entre en operación, ¿verdad? Que pues, dadas las condiciones actuales, probablemente no sea en un futuro muy cercano, pero evidentemente estar preparados pues es obviamente mucho mejor en términos de atacar el problema, ¿verdad? Estos son los municipios, 15 municipios involucrados, ¿verdad? Y que trae parte de la complejidad de este asunto. Nosotros los hemos dividido en diferentes subregiones para atacar el problema desde esas subregiones. Antes de entrar en unos pocos más de detalles, tenemos que hablar de que los ejes del PIN-DUOT son la densificación de zonas claves, los usos mixtos, los espacios públicos, evidentemente el sistema de transporte público, ¿verdad? Y estamos hablando del sistema de modalidad de autobús, que debe ser un complemento para el sistema del tren, ¿verdad? Este tren está visualizado como más como un tren ligero, ¿verdad? Que un metro, por ejemplo, pero sí necesita claramente la interacción con el resto del sistema de transporte público modalidad autobús para que sea un sistema pues de éxito. Y hay que hablar que evidentemente tenemos especial énfasis en las poblaciones vulnerabilizadas dentro de esta zona de estudio. Aquí tenemos alguna idea de lo que realmente debería ser el sistema, ¿verdad? El sistema, como les mencioné, existe hoy, ¿verdad? Y básicamente la idea es utilizar el derecho de vía actual del tren para crear un nuevo sistema a partir de ese, ¿verdad? Y esa es la principal ventaja, ¿verdad? Que tenemos ya el derecho de vía en nuestras manos, y por lo tanto, pues, relativamente mejoraría o reduciría mucho los costos de implementación, ¿verdad? Entonces, el sistema iría desde la ciudad de Alajuela hasta la ciudad de Cartago, pasando por Heredia, y tenemos también una ruta que iniciaría en Belén y llegaría también al centro de San José, ¿verdad? Entonces ese es más o menos el sistema. Aquí vemos también los nodos de integración del resto del sistema de transporte público que se tienen planeados y que, como les mencioné, pues no han sido modernizados o ejecutados ninguno de estos dos proyectos, ¿verdad? Y por supuesto, entonces tenemos la oportunidad de aplicar esas lecciones aprendidas, ¿verdad? En otros contextos, a pesar de las dificultades que ya les he mencionado, ¿verdad? Entonces, algunos retos y perspectivas. Evidentemente hay que consolidar estos proyectos de transporte público masivo, ¿verdad? No podemos hacer desarrollo orientado al transporte si no hay transporte, ¿verdad? Entonces necesitamos esos proyectos funcionando pronto. Las estaciones del tren metropolitano pueden tener potencial para desarrollo orientado al transporte, pero los nodos intermodales deberían ser prioritarios. Eso, pues, es evidente, ¿verdad?
Algo que también es evidente para todos los que utilizamos la ciudad todos los días, ¿verdad? Es que la peatonización de la ciudad es materia urgente. La planificación conjunta entre los entes estatales y los municipios es crítica, y aquí vuelvo de nuevo a lo que ustedes mencionaban, ¿verdad? Primero hay que articular, y este proyecto es exactamente lo que busca, articular las decisiones de las diferentes municipalidades, ¿verdad? Y nosotros tenemos un problema bastante más complejo porque son 15 diferentes municipalidades, ¿verdad? Que tienen injerencia directa en el tren. Y por supuesto que la articulación interinstitucional, ¿verdad? Entre el nivel nacional y el nivel local es importantísima también. Y ahí es donde probablemente hemos tenido las mayores dificultades, y creo que vamos a tener las mayores dificultades de este proyecto, ¿verdad? Pero esperamos una coordinación eficiente, ¿verdad? Y también, por supuesto, que la materialización de coordinación entre los actores privados y los públicos es de gran importancia, como también nuestros compañeros colombianos nos mencionaron hace unos minutos. Entonces tenemos claro, ¿verdad?, que hay muchas cosas, muchas lecciones aprendidas que podemos aplicar de ellos. Y con eso le dejo el paso a Marcela. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como siempre es un gusto compartir con ustedes y aprender de tantos especialistas. Yo voy a hacer aquí un descargo profesional porque yo lo que soy es economista y no soy economista del transporte y no soy muy especializada en estos temas, así que voy a hacer así unos comentarios muy alegres desde el punto de vista de alguien que vive y sufre esta ciudad, esta región metropolitana y que sí estudia bastante y le interesan estos temas. No hice presentación, había escogido solo 2 mapas para mostrar, pero la verdad es que creo que mejor no los muestro y voy directo a algunos comentarios que quería hacer. Voy a empezar por decir que creo que aquí me imagino que la mayoría de los que estamos somos ticos, así que no les voy a contar nada nuevo, y los colombianos que nos acompañan ya nos conocen bastante bien, así que creo que tampoco les voy a contar algo nuevo. Pero con toda claridad, Costa Rica no tiene ni principios, ni experiencia, ni nada que se le parezca a desarrollo urbano orientado al transporte. De hecho, que como ahora Jonathan estaba resumiendo, tampoco tenemos, la verdad, mucha experiencia en planificación urbana de ningún tipo. Tenemos ahí cosas puntuales por aquí y por allá, pero aún los municipios pocos que sí tienen planes reguladores que llamamos aquí, que ya eso de por sí da un poco la pista no conceptual de dónde venimos, son planes reguladores, no planes de ordenamiento territorial exactamente, y son muy incompletos según mi interpretación, porque son, digamos que aprendí hace muchos años con mis amigos de otros países que son más declaraciones de buenas intenciones, son mapas de zonificación más que otras cosas, y no son completos porque nunca está previsto, nunca está estimado el plan de inversiones que hace posible esa imagen de ciudad que se supone que el plan debe ofrecernos, ni mucho menos la identificación de los recursos para llevarlo a cabo. Entonces, en materia de planificación tenemos ahí unos desafíos muy importantes. Entonces, nuestras ciudades, como además tampoco es ninguna cosa extraña en América Latina, no son resultados de procesos de planificación, ¿verdad? Tenemos un desarrollo muy desordenado, con muchas implicaciones de altos costos económicos, sociales y ambientales de este tipo de desarrollo, una mancha urbana muy extensa. Somos altamente consumidores de espacio para hacer el crecimiento urbano, dejando enormes vacíos literales, ¿no? Muchos lotes sin desarrollo en medio de las ciudades, pero además vacíos de grandes edificaciones vacías, y continúan las presiones para seguir expandiendo, aún en un país donde ya no tenemos en realidad presiones demográficas para el crecimiento urbano, pero sí, claro, mucha necesidad de nueva vivienda porque tenemos déficits acumulados importantes y todos los cambios, ¿no?, en la estructura de hogares que hacen que sigamos, aunque no crece la población, sí crece las expectativas de formación de nuevos hogares. Como ya Jonathan decía, pues la verdad es que no tenemos mucha experiencia tampoco como en desarrollo más conceptual de herramientas de largo plazo de planificación del transporte con principios que uno pudiera considerar que son de DOT. Yo aquí tal vez diría 2 cosas. Yo creo que aunque el plan GAM sigue vigente, sigue siendo básicamente el del 82, me parece que cuando se hicieron los grandes esfuerzos por construir
la actualización del Plan GAM hace ya muchos años, con apoyo de la Unión Europea, que duró muchísimos años y se invirtió mucho dinero que al final no ha rendido frutos. Me parece que este modelo de ciudades densas integradas que se propuso ahí es, según yo identifico, como una primera vuelta más sistemática de pensar distinto, ¿no? La integración de transporte, todos los usos del suelo, con la planificación. Lamentablemente, eso no caminó para ningún lado, pero me parece que a partir de ahí también los herramientas de planificación, de planes reguladores que se han ido desarrollando en los municipios metropolitanos, algo han ido introduciendo, digamos, la preocupación por este tipo de desarrollo. Entonces yo diría que en ese ejercicio que lamentablemente no fructificó como una nueva norma de regulación del área metropolitana, sí ha generado algunos cambios, digamos, más como en la manera de mirar los ejercicios de planificación en la ciudad. Y el segundo momento importante son el tren en sus diversas versiones, ¿no? Porque hemos tenido muchas discusiones alrededor, como 4 proyectos a lo largo de los años, pero digamos que desde que se reactivó y se hizo, se puso en función el tren interurbano, de Quinto Mundo que tenemos funcionando, pero es el que es y mueve tamaño poco de gente con todas sus dificultades, igual empezó a mandar algunas señales al mercado. Entonces, bueno, digamos que para agregar en el contexto, yo solo quería hacer estas cosas más generales y decir que en Costa Rica ni hay desarrollo urbano orientado al transporte y la verdad que tampoco hay inversiones en transporte público masivo. Y entonces, si uno no tiene planificación y no tiene inversiones en transporte público masivo, pues no tenemos mucho que contarles sobre desarrollo urbano orientado al transporte en Costa Rica. Lo que sí hay, me parece legítimamente, es una preocupación cada vez más importante de cómo resolvemos tantos problemas que tenemos para la movilidad y todas las externalidades negativas que genera esta manera que tenemos de movernos en la ciudad, para la gente y para la economía. Digamos 2 o 3 cosas adicionales para agregar en este contexto. Una es que, como tradicionalmente se hace en tantas partes del mundo, cuando pensamos en cómo solucionar problemas de movilidad y de congestión, solo se nos ocurre más inversiones en la red vial. En Costa Rica invertimos poco en la red vial y de manera muy ineficiente. Son procesos largos y muy ineficientes y además no podríamos creer que por esa vía vamos a resolver los problemas de congestión y de movilidad en la ciudad. Tenemos también una característica que tampoco es solo nuestra, de un uso muy ineficiente del suelo público, ¿no? De las calles, de los espacios de parqueos, de las zonas públicas en general de la ciudad que consumen un espacio tan grande del territorio urbano. Y una regulación urbana muy ineficiente que permite esto que decía de muchos lotes vacíos. Acabo de terminar un trabajo para CEPAL, el Ministerio de Vivienda de la Municipalidad de San José, sobre suelo público en los 4 distritos centrales de San José, de la capital, que es un territorio súper chiquito con una altísima concentración de usos comerciales e institucionales, por ser el distrito, digamos, los distritos donde está la mayor expresión de instituciones públicas, bastante antiguo, con poca renovación urbana. Y en este pedazo, que es un recorte muy, muy chiquitito de la ciudad, localizamos 400, casi 500 lotes baldíos en este espacio, ¿no? Más como 748 edificios desocupados, más 322 lotes que están usados exclusivamente como parqueos de un piso o sin techo. Entonces, bueno, y seguimos aceptando, ¿no?, las presiones de fraccionamientos y de permisos de construcción en los bordes. Entonces, tal vez algo que todavía no escuché decirles a los especialistas de transporte, que creo que desde un punto de vista más de economía urbana es muy importante traer en la discusión, es que aunque hiciéramos súper bien unos proyectos pilotos en el centro, ¿verdad?, demostrativos como los que estaban proponiendo, que me parecen muy importantes, si no hacemos algo por la regulación de usos en los bordes, estamos igual ahí, ¿verdad?, mandando señales incompletas al mercado, digamos. Y una parte del diseño del famoso tren, cuando parecía que sí íbamos a tener tren y que ya había un préstamo aprobado, que luego el país desechó y no sé qué, una discusión muy grande que había sobre eso es que los incentivos que iba a generar
la mayor accesibilidad en las puntas, ¿no? Y entonces los municipios más lejanos en las puntas, en Alajuela y en Paraíso de Cartago, que están haciendo muchos planes para aprovechar las estaciones allá, pues si acercamos los lugares más lejanos, uno le está diciendo al mercado que feliz siga expandiéndose, ¿no? Porque usted le acercó el beneficio de accesibilidad al centro a los puntos. Entonces yo creo que parte del asunto de esa escala más metropolitana o regional es que si queremos cambiar en serio las reglas de la manera de pensar el desarrollo urbano más denso, más compacto, pues tiene que ser completo y tomando medidas bien fuertes en los bordes, pero los bordes nunca van a estar de acuerdo. Entonces todos esos problemas de coordinación, ¿verdad? De gobernanza que han estado hablando son tan importantes. Tal vez también me quisiera agregar a decir que nosotros lo que seguimos haciendo en esta ciudad, que es totalmente radial, los únicos dos mapitas que les iba a traer son algunos en los que PRODUS ha participado, algunos investigadores produciendo para el Estado de la Nación, ¿no? Que es esto de cómo se mueve el transporte con un sistema totalmente radial. Yo creo que somos un caso como de libro para los que son de estudios de transporte, ¿verdad? Es todo al centro, todas las rutas de transporte público al puro centro de la capital. Es un sistema absolutamente radial, con poquísimas intervenciones de conexión entre cantones en transporte público, entonces totalmente orientado hacia la movilidad en automóviles independientes, y luego de los lotes vacíos y parqueos que les iba a mostrar en el centro, que son como dos fotos que nos dicen de que estamos lejísimos de una ciudad que está pensada, ¿verdad? O que está intentando hacer cambios hacia una visión más de desarrollo urbano orientado al transporte. A pesar de estas cosas, como en el discurso que creo que ha quedado, que viene digamos, viene permeando la mente de los planificadores y los que están haciendo gestión en nuestras ciudades, hemos empezado a tener esta levantada de alturas en la ciudad, ¿no? Todavía es pequeña y sumamente desordenada, parecen torres de uso residencial, con algunos usos mixtos en los primeros niveles, desparramadas por todas partes. Aquí quiero decir dos cosas. Una, que los estudios han mostrado que no solo no ha mejorado nada, aumentar la densidad con esta ciudad que no adapta nada en su sistema de transporte, en general tampoco en las redes de servicios públicos para servir a estas nuevas densidades, lo que ha hecho es aumentar la congestión, ¿verdad? No resolver nada. Entonces, densidad sin resolver previamente el problema de la inversión y cómo en sistemas de transporte tal vez no es la mejor de las ideas. Entonces hay que darle una pensada. Y lo otro es que seguimos sabiendo los efectos que tiene las inversiones en infraestructura de conexión hacia ciudades hacia afuera, ¿verdad? La ruta 27 que va hacia el Pacífico, la 32 hacia el Atlántico, ¿verdad? Las carreteras más importantes que salen del área metropolitana hacia otros lugares, han seguido habilitando suelos para la expansión urbana, donde igual no hay ninguna regla de cómo se incorporan, ¿verdad? A los usos urbanos de estas nuevas áreas que estamos habilitando, que no solo no las estamos planificando, sino que además estamos regalando toda la valorización que el abrir esas carreteras significa para la población. Seguimos haciendo más de lo mismo, ¿no? Toda la plusvalía regalada a los propietarios, para los ticos que están y ticas que están acá, todo lo que vemos del desarrollo en la ruta 27, ¿no? En la salida de Escazú y hacia Orotina, no sé qué, la cantidad de cosas que ahí se han estado haciendo, muy concentradas en el área de San Rafael de Alajuela y no sé qué, eso ha generado unas valorizaciones increíbles en todas esas áreas y las hemos estado regalando y seguimos haciendo lo mismo, ¿no? En Guanacaste, digamos, el otro punto adicional que quería decir es que no solo no estamos haciendo nada para resolver estos problemas en el centro, sino que además estamos permitiendo que las ciudades intermedias crezcan reproduciendo todos los vicios que han generado este tipo de ciudad, de área metropolitana que tenemos. Entonces tenemos 7 ciudades secundarias que seguimos igual, sin planificación, sin integración regional, sin resolver los problemas de movilidad, expandiendo la mancha urbana hacia cualquier parte, ya que intervenir en nuestra área metropolitana con un proyecto más masivo y tal, como esta idea de los 15 municipios que ahí irá prosperando, de pronto una recomendación, para no decir que aquí solo es un panorama muy sombrío y qué podríamos hacer, decir, bueno, pues hay que seguir por la vía que yo te estaba explicando de este proyecto, pero además creo que este es un momento para intervenir en las ciudades secundarias y cambiar las reglas hacia afuera, ¿no? Y sacar y hacer proyectos demostrativos en zonas en que todavía puede ser un poco más fácil de manejar esos proyectos. Entonces, ciudades intermedias me parece que son muy importantes
Y en el centro me parece que es muy importante articular toda esta discusión con la idea y las zonas que se han definido en los planes de Limbo y tal, como las áreas de renovación urbana. Creo que en el centro, si bien no hemos resuelto más o menos nada en temas de transporte, creo que sí ha habido intervenciones más como, no sé si estará bien decirlo así, los arquitectos que no se enojen conmigo, de acupuntura urbana, ¿verdad? Pero sí hemos estado haciendo cositas, tenemos las peatonales largas y tenemos intervenciones en corredores de trama verde que se están haciendo por aquí y por allá, muchos de iniciativas privadas o de organizaciones sociales, y un interés de jóvenes urbanos que están mirando distinto a la ciudad, y hay movimiento social ahí tratando de pensar distinto el uso de la ciudad. Entonces yo creo que hay como unas oportunidades que no estamos articulando, pero que hay un espacio que creo que es una oportunidad interesante para proponer algunas intervenciones de renovación urbana que usen estos movimientos que el mercado, con estas reglas desordenadas que tenemos, ya está produciendo, y que puedan sacarle más potencia, ¿verdad? Tener mayores impactos. Si complementamos este tipo de pequeñas intervenciones que veo en el área metropolitana por aquí y por allá, con más principios de desarrollo urbano orientado al transporte. Me gustó mucho lo que planteó Carolina y Eric sobre la experiencia de Medellín, como de reglas más flexibles, ¿no? No tanto pegarnos a normas concretas, pero de una mirada más de criterios que nos vayan ayudando a diseñar. Creo que por ahí puede haber una oportunidad. La otra cosa que creo que es muy importante en tener contexto nacional, lo que decía Jonathan, que es que la inversión en transporte la hace exclusivamente el nivel nacional. En nivel municipal medio participa haciendo recarpeteo de pavimento, ¿no? Y creo que eso es básicamente lo único que hace, además con fondos que vienen del nivel nacional. Y entonces la coordinación entre transporte y la cosa urbana, de regulación urbana, es complicada para nosotros, lo que no significa que no podamos resolverlo. Estamos ahora en una discusión folclórica en Costa Rica de si vamos a implementar un peaje urbano a la Londres, ¿verdad? En medio de todo este desorden de ciudad, nosotros tenemos lo que funciona en el anillo, dentro del anillo de circunvalación, la restricción vehicular. Hay una propuesta del gobierno actual de cambiarlo por peaje urbano. Si uno mira un poco la experiencia de lo que ha sucedido con nuestra restricción vehicular, pues no ha servido mucho para contener el número de vehículos que circulan, ¿verdad? Y la propuesta es modificarlo por uno que tampoco va a reducir el número de vehículos que circulan, solo que va a descremar el mercado, a decir a quién le va a salir más caro entrar. Entonces algunos tal vez van a estar desmotivados, pero va a ser muy poco. Y entonces lo único que vas a hacer es que en este sistema de congestión, pues el Estado va a tener algún poco de plata, quién sabe pasar para qué no, algo recordará ahí, pero hay una discusión que creo que es parte de esto más, de esta mirada más general, donde habría que introducir esta discusión, y uno no ve en la prensa y no sé, en los grupos que están hablando sobre esto, ninguna contestación de una escala, digamos, mayor, ¿no? Que miren el bosque, que miren el área metropolitana y los problemas que tenemos para enfrentar esta propuesta con otro tipo de argumentos. Creo que ahí hay un espacio importante, y donde esta discusión sobre desarrollo urbano orientado al transporte sería muy bueno que ingrese. Bueno, lo voy a dejar por aquí, decir que no estamos haciendo mucho, y eso es lo más caro de todo, ¿verdad? Es decir, hacer inversiones para cambiar estas cosas, cualquier plan, son millones de dólares, pero cuando uno contabiliza y trae valor presente todas las deseconomías de escala, todos los costos de congestión, la accidentabilidad, el tiempo perdido en no sé qué, ¿verdad? Hay muchas estimaciones, estamos hablando de 3, 4 puntos del PIB. De pérdidas anuales por los problemas que tenemos de movilidad en el área metropolitana. Me parece que ningún proyecto va a llegar a tener esos montos tan grandes, ¿no? De pérdida de inversiones. Entonces yo creo que hay que traer a la discusión y traer a los economistas a esta discusión de que lo más caro para el país es seguir sin hacer nada, y por todas las otras implicaciones que tiene. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marcela y Jonathan. Rápidamente, por ahí también vi que comentaron que sí hay personas del extranjero, ¿verdad? Por ahí había un compañero bastante conocido en el ámbito del urbanismo brasileño, y hay una compañera también de Uruguay y de Argentina. Entonces, ahí para contextualizarlos, y viene un espacio para hacer preguntas. Ya Marcela creo que ha tirado varias líneas o preguntas, ¿verdad? Dentro de su participación. No sé si tal vez Eric, Carolina, ¿verdad? Quisieran
acotar algo como respuesta al comentario de Marcela o Jonathan, o ¿verdad? También María Cristina, o si no, dejamos el espacio, ¿verdad? Para que Jonathan, Marcela, Eric, Carolina o María Cristina generen preguntas a los demás y las demás panelistas. Félix, gracias. Yo creo que podemos responder las preguntas de la audiencia, tal vez, ¿no? Ok, Sí, de acuerdo. ya voy a leerles las que tengo acá recopiladas. La primera era, un segundo, tenemos una de doña Elena Jaime, ¿cómo lograr que las empresas de transporte público colaboren con la planificación del transporte en la GAM? Esa va más dirigida a Jonathan y también, ¿verdad?, a Marcela. Uf, eso está difícil porque las empresas de transporte público lo único que buscan es maximizar sus ingresos, ¿verdad? No son planificadores, ¿verdad? Y nunca lo han sido en Costa Rica y no tienen ningún incentivo para hacerlo, de hecho, porque los incentivos del sistema tarifario en realidad son incentivos perversos, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso no se hace de esa forma en ninguna parte, se traen a la discusión, pero en realidad un Consejo de Transporte Público mucho más fuerte técnicamente debería crear un diseño, ¿verdad? Del sistema de transporte público en el cual, como en el caso de Bogotá, los operadores licitan, ¿verdad? Para dar, ¿verdad? Cuando sale concesión el sistema, ¿verdad? Diferentes operadores licitan diferentes líneas para dar el servicio, ¿verdad? Entonces, yo no estoy seguro que traer a los operadores actuales sería de beneficio para el diseño del sistema, ¿verdad? Los operadores son atomizados, ¿verdad? Y el operador de Santana trabaja Santana y el operador de San Pedro trabaja San Pedro, pero el sistema tiene que ser diseñado como un todo, ¿verdad? No puede ser diseñado por sectores. Entonces, mi inclinación sería pensar más bien en un ente regulador mucho más fuerte, ¿verdad? Que haga un diseño moderno del sistema y que se concesionen esos nuevos diseños, ¿verdad? Lo que hemos estado intentando hacer por ya 23 años, desde 1999, está la sectorización y bueno, y seguimos sin aplicarla, ¿verdad? Lo mismo que decía Marcela, seguimos haciendo nada. Entonces esto nos cuesta muy, muy caro, ¿verdad? Esta desorganización y no hacer nada y seguir con los mismos de los 80, ¿verdad? Eso no trae beneficios de nadie, ¿verdad? Los operadores, algunos más preocupados por dar un buen servicio, no es que no haya operadores de transporte público preocupados por dar un buen servicio, pero ellos solo ven su pequeña esquina del mundo, ¿verdad? Entonces, solicitan al CTP, vea, yo necesito extender este ramal 2 kilómetros para darle servicio a esta gente que no tiene servicio, ¿verdad? Entonces uno dice, pero ¿dónde está el CTP? Eso es lo que debería estar haciendo el CTP, no los operadores, ¿verdad? Pues sí, hay operadores que colaboran, pero el sistema es un sistema regional que tiene que verse como un todo y que necesita un ente regulador mucho más establecido que el que tenemos hoy. Félix, si me permitís, tal vez solo me gustaría complementar dos cosas que estoy bastante de acuerdo con todo lo que planteó Jonathan. Yo pienso que es que hay que y mostrar, digamos, y discutir de qué manera se podría incorporar una parte de ellos, que es interesante, no todas, pero a las nuevas modalidades, ¿verdad? Si vamos a hacer un sistema masivo, ¿en qué parte de esa cadena de valor de los nuevos sistemas de transporte pueden participar? Excluirlos del todo, vamos a seguir teniendo estos bloqueos. Entonces, creo que hablando de problemas de coordinación y articulación, pues habrá que buscar algunas alternativas para traerlos. Y la otra cosa que creo que no hemos hablado es del otro órgano que tenemos aquí, que es la ARECEP, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, que es la que fija las tarifas para el transporte público en Costa Rica, que es un actor bien complicado, que está metiéndole muchas bullas y muchos problemas, incluido lo de sectorización y otras cosas, ¿no? Y donde está
en los autobuseros son juez y parte porque tienen silla ahí sentada, ¿verdad? En la discusión. Entonces es muy complejo, ahí hay un actor adicional que hay que ver cómo cambiamos el rol que tienen y traerlos hacia cosas más interesantes. Hay una discusión en Costa Rica muy compleja porque uno escucha permanentemente a los del Consejo de Transporte, a los del MOB y a los operadores diciendo que este es el único país donde no hacemos subsidio a las tarifas del servicio público. Así que el servicio se cobra al costo y la gente lo paga. Sí, es una tontería, es que no estamos haciendo bien los números, ¿no? Yo creo que hay que, a propósito en la universidad, ya va siendo hora que nos arremanguemos y hagamos esas investigaciones. Claro que hay un subsidio escondido grandísimo al sector transporte, si no, no tendríamos esta forma de estructura urbana y esta cosa hasta ¿verdad? La presión que seguimos teniendo para seguir incorporando cosas en el borde. Es sumamente barato, no tiene sentido que digamos que no hay un subsidio, entonces hay que trabajar un poco sobre esto en la investigación. Muchas gracias, Marcela. Jonathan. Tenemos dos preguntas también para los compañeros y compañeras de Colombia. Todo esto de movilidad, desarrollo urbano orientado al transporte, ¿se toma en cuenta el tipo de transporte? Me refiero a combustibles fósiles, contaminantes o el uso de energías limpias, porque no solo es ordenamiento vial, también hay que considerar el desarrollo sostenible. ¿Cómo incorporar, verdad, en el tema del DOT, el desarrollo sostenible? Creo que por ahí va la pregunta. Sí, muy buena pregunta, Félix, gracias. Y yo creo que eso tiene que ver un poco con la discusión de si desde una perspectiva más latinoamericana podemos concebir el desarrollo urbano orientado al transporte, sabiendo que hay unas necesidades muy diferentes a las que existen en una sociedad como la de Estados Unidos. En Estados Unidos el concepto se ha asociado mucho a cómo reducir el uso del vehículo particular y cómo aumentar la demanda en los sistemas de transporte público, que ambos objetivos son muy valiosos, loables aquí en América Latina, pero efectivamente hay todo un tema relacionado, por ejemplo, con cómo promover la movilidad activa. Y eso pasa mucho con ciudades pequeñas o intermedias. En las ciudades pequeñas e intermedias, pues hacer un metro o hacer un sistema BRT tal vez no es la respuesta más apropiada cuando la demanda de viajes no lo requiere. Entonces, yo lo que creo es que aquí sí es muy importante empezar a concebir el tema de la movilidad activa y pues analizar dos temas de accesibilidad que son muy importantes. O sea, la accesibilidad regional es muy valiosa porque el beneficio de accesibilidad que hablaba Marcela se observa en términos de reducción de tiempos de viaje para desplazamientos largos. Pero la accesibilidad local, que es, digamos, la posibilidad de acceder a muchas oportunidades a pie, en caminata, en bicicleta, es un poco el concepto que está en boga de la ciudad de los 15 minutos, también es esencial de empezar a contemplarlo en el concepto de desarrollo orientado al transporte. Por lo tanto, yo pensaría que, sin lugar a dudas, este tema del desarrollo sostenible está muy asociado con movilidad activa y también con la proximidad a servicios desde nuestros lugares de residencia como una dimensión adicional para esta discusión. Y Eric, de pronto tal vez algo adicional ahí, y digámoslo, algo que vimos, por ejemplo, tanto en Bogotá como en Medellín, en la medida en que se estructuró el sistema de transporte público y digámoslo, se formalizaron la entrada y las rutas y la entrada de los transportadores como empresas específicas a este proceso, en el marco de las licitaciones, también hubo una puntuación mejor. Esto también es, digamos, lo de los últimos años, que no desde que nacieron los BRTs en Colombia, sino como un proceso de mejora. Y es que esas licitaciones puntuaron de manera mejor porque querían que entraran estas rutas con el uso de gas o energía. Entonces también en el marco de la estructuración formal de ese sistema permitió que se pudiera premiar a las empresas y a las líneas que entraran ofreciendo este tipo de energías sostenibles. Muchas gracias a María Cristina y a Eric. También nuevamente para ver a Carolina, María Cristina y Eric, hay una consulta. ¿Nos pueden ampliar sobre ejemplos colombianos de incentivos
y proyectos pilotos, pero que no hayan sido exitosos, para aprender de esos errores y de otros que sí hayan dado buenos resultados en Colombia? Bueno, gracias por la pregunta. No, antes de mencionar los proyectos no exitosos, creo que voy a volver a traer un tema aquí de la presentación que hicimos, y es, digamos, la sincronía entre los dos mundos ha sido algo pues como muy fundamental en Colombia, y que nos ha permitido aprender muchísimo. Más que proyectos pilotos no exitosos, aunque ahorita pues les vamos a comentar un par, ha sido también las oportunidades perdidas, ¿no? Porque muchas veces estaba la idea del proyecto, o sea, incluso desde la idea del proyecto ya se sabía por dónde iban a estar las troncales y dónde iban a estar las estaciones. Y todos los procesos de ordenamiento territorial pues tienen sus tiempos. Aquí pues obviamente desde la ley misma pues hay unos tiempos para adopción de estos instrumentos, etcétera, etcétera. Y muchas veces llegó la iniciativa privada, aprovechó la oportunidad, aprovechó el punto vacante, y digamos que las ciudades no aprovecharon, no capturaron valor, digamos, no aprovecharon el proyecto mismo para cualificar el entorno de esas estaciones, y tampoco pues para capturar valor de ahí. Entonces, más que, digamos, eso, más que proyectos pilotos, fueron y han sido muchas oportunidades perdidas, que hay muchos ejemplos aquí en todos los sistemas que se han implementado en el país. Pero bueno, para contestar la pregunta sobre los proyectos no exitosos, ahorita también María Cristina les va a comentar otro. Yo, digamos, conozco uno en la ciudad de Cali, donde el sistema es uno también de los más viejitos del país, y digamos que pues hay unas troncales que pasan por el centro, un centro pues muy deteriorado social y físicamente. Ahí se había planteado una estación intermedia que conectaba dos troncales, y desde el sector público se empieza a promover un proyecto urbanístico que incluía esa estación intermedia, y que parte de los aportes que daba el proyecto urbanístico era pues pagar parte de la estación intermedia. O sea, el proyecto urbanístico iba a apoyar ese pago de esa estación intermedia. Sin embargo, el proyecto se promueve, se empieza digamos, a mercadear, a promover desde el sector público. Ahí no había dinámica inmobiliaria en esa zona. Entonces, solo el proceso de atraer inversionistas que quisieran invertir en esa zona, pues ya fue una cosa de muy largos años, con, digamos, un proceso muy tortuoso. Finalmente se logró pues estructurando un proyecto como de centro comercial, bueno, con muchísimas complejidades para la implementación, pero llega la pandemia, pues con todo lo que nos pasó en la pandemia, pues relacionada más, pues ya digamos estaban los inversionistas, estaba todo el proyecto estructurado, llega la pandemia, el proyecto pues se cae, los inversionistas se retiran. Y entonces el proyecto queda un poco ahí flotando, y la construcción de la estación también, porque estaba dependiendo del desarrollo de ese proyecto inmobiliario, ¿sí? Entonces, creo que ahí es un poco, tal vez, o sea, digamos que la reflexión es tal vez ese no era el camino para la construcción de esa estación, ponerla a depender de un proyecto inmobiliario en una zona donde no hay dinámica inmobiliaria, ¿sí? De pronto trayendo también algo que pusimos ahí en la presentación, es saber estructurar los proyectos leyendo el lugar donde se van a implantar. No todos los lugares de la ciudad pues tienen las mismas dinámicas, entonces creo que ahí siempre hay que plantearlos como anclados al lugar donde se van a hacer, y asimismo
plantear los instrumentos de planeación, gestión y financiación que se van a usar en cada caso. Ese es como mi aporte. María Cris tenía también uno. Sí, tal vez, bueno, decir dos cosas. Lo que decía Caro con relación a esas oportunidades que ve el sector privado y que era muy interesante y muy evidente cómo un supermercado en Colombia que se llama El Éxito, cómo, por ejemplo, el supermercado iba mirando cómo poder localizarse mejor alrededor de las estaciones de Transmilenio, mientras que el Estado estaba haciendo grandes proyectos alrededor de estas estaciones. Entonces también muestra un poquito como ese proceso que termina siendo mucho más lento para el Estado porque tiene muchas temáticas en el marco de la discusión pública y cómo el privado va tratando de encontrar y de llevar a cabo en el corto plazo esos proyectos de articulación a los transportes públicos. Entonces, fue muy interesante también, ha sido interesante ver esa localización de privados y especialmente de este supermercado en los corredores. Un proyecto también del distrito que se llama o que se llamaba Estación Central ha sido un proyecto, digamos, lo que ha llevado muchísimo tiempo y no se ha desarrollado hasta el momento. Nació súper interesante porque se convenció a Transmilenio, a la empresa de Transmilenio, que comprara un suelo y que su retribución en la compra de suelo iba a ser la participación en productos inmobiliarios que se podían desarrollar sobre este suelo. Entonces, digamos lo que arrancó muy bien, porque finalmente era una articulación de una entidad que pensaba sectorial, con pensamiento sectorial más de transporte y una mirada más de planeación urbana, entendiendo en que uno ponía la plata para la compra del suelo y no era una compra de suelo única y exclusivamente, digámoslo, para solucionar los problemas de transporte, sino que pensaba un poco más grande, que se hiciera una estación de transferencia del Transmilenio y que también diera la oportunidad para hacer una estación de transferencia hacia el metro. Entonces, arrancó muy bien, pero durante el tiempo se fue complicando, digamos lo que hubo cambios, que el trazado, que decisiones del metro, que si el metro va subterráneo, que si el metro va elevado y cuestiones que incluso hubieran podido resolverse, pero se dilataron muchísimo en el tiempo, una zona con una demanda bien interesante, tanto de vivienda como de oficinas y de comercio. O sea que en términos de mercado tiene mucho potencial, pero que ha tenido bastantes demoras de decisiones públicas e incluso ya después de tanto tiempo también de cierres financieros por todo el tiempo que ha pasado, ¿no? Digamos lo que este proyecto hace 15 años hubiera tenido muchos mejores números en una estructuración financiera que lo que puede tener en este momento por el tiempo que se ha demorado. Decisiones que de todas maneras vale la pena decir, muchos de estos proyectos, incluso este proyecto que implicaba también un reajuste de tierras y que tenía que involucrar residentes en la zona, pues tenía una complejidad también mayor porque políticamente también se le apostó en algunas administraciones del distrito a que hubiera una inclusión de moradores, de propietarios del suelo y también que hubiera un desarrollo de vivienda de interés prioritario frente a la vivienda de interés social que antes se proponía. Entonces, desde el punto de vista también de la política pública, la discusión en el ordenamiento territorial también fue complejizando en sí mismo el proyecto y
por lo pronto no tenemos ningún resultado en la zona. Muchas gracias, Carolina y María Cristina. Ahora tenemos una pregunta para los compañeros de Costa Rica, Jonathan y Marcela. Es sobre el desafío de lograr integrar al Estado, ¿verdad?, en esta planificación del transporte y el ordenamiento territorial. Nos lo hace la compañera Alicia Ártigas de Uruguay, ¿verdad? Muchas gracias a Alicia por acompañarnos. Quizás lo mejor sería planificar el transporte en forma integral con la ciudad y sus normativas. Las instituciones son sectoriales en casi todos nuestros países latinoamericanos y hemos heredado estos compartimentados que no dialogan, ¿verdad? Un desafío es integrar al Estado. ¿Cómo podríamos integrar al Estado, verdad, en este tema del DOT? Aquí en Costa Rica no tenemos más remedio. Tenemos que integrar al Estado central porque ellos son los que van a invertir para este proyecto del tren eléctrico, por ejemplo, ¿verdad? ¿Verdad? Ninguna municipio costarricense tendría ni remotamente la capacidad de invertir en esta cantidad de, no sé, se hablaron del número desde 1.500 millones de dólares en adelante para el proyecto, ¿verdad? Y tuvimos un préstamo de 500 millones de dólares solo para iniciar, ¿verdad? Como Marcela bien lo comentó ahora. Entonces, es el gobierno central el que está haciendo esto, es el INCOFER, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, el que tiene que digamos, que tiene la batuta o tendría la batuta en esto. Pero digamos que desde la administración anterior era básicamente de la Perdí el audio de Jonathan, no sé si soy solo yo o si se... Sí, se congeló. Se congeló la imagen. Ok. Bueno, entonces meto la cuchara mientras que, Sí, Marcela. Jonathan regresa muy rápidamente. Yo, un gusto saludarte, Alicia, qué bueno que estés aquí. Yo diría que en Costa Rica a veces tenemos el reto de sacar al Estado central de algunas cosas, ¿no? Para dejar de entorpecer. El problema es que nosotros no tenemos a nivel municipal ni músculo financiero, excepto alguna cosa muy puntual, algunas municipalidades muy grandes, pero no tanto como para de manera autónoma hacer grandes proyectos urbanos. No va a suceder. Necesitamos la inversión pública y estructurar, digamos, financieramente proyectos con muchas partes. Pero tampoco tenemos ninguna experiencia a nivel local, no solo los rezagos que ya mencionamos en términos de planificación, pero, por ejemplo, nosotros en nuestra municipalidad no tienen ni empresas, ahora una que acaba de crear San José, pero que todavía no ha caminado. No tenemos empresas municipales de vivienda ni de regeneración urbana, o sea, hay como, digamos, está empezando a entrar en la discusión la necesidad de hacer las cosas diferentes, pero estamos bien perdidos sobre cuáles serán como los arreglos institucionales. Y en este momento en particular hay una debilidad muy crítica en el sector de vivienda y asentamientos humanos por toda la crisis que había institucional, ¿no? Un proyecto de ley fallido para reformar la estructura del sector, que menos mal que falló porque era un desastre, y un cambio de autoridades. Estamos como descabezados en el sector y entonces en los próximos 2, 3 años, como decía Jonathan, no veo ninguna posibilidad de que esta cosa cambie, pero de pronto lo que puede cambiar es que estemos mejor preparados para la nueva vuelta. Ahora tenemos, digamos, para poner un ejemplo, de lo lento que somos para reflexionar y hacer propuestas concretas. Tenemos una nueva vuelta de gran presión inmobiliaria en la zona costera en Guanacaste, Pacífico Central, ¿verdad? Pero sobre todo Guanacaste. Después de la gran ola y todos los problemas que tuvimos cuando se iba a reventar la burbuja inmobiliaria en el norte, alrededor del año 2004, entre 2004 y el 2008, tuvimos un desarrollo espantoso en la zona costera, en sitios bastante localizados, pero un desarrollo muy intenso y muy inadecuado. Que se frenó por el mercado, no tuvo nada que ver con nuestras iniciativas de regulación ni nada. Nos agarró ese gran impulso de demanda por el fraccionamiento y el uso de la zona costera sin ninguna herramientas de planificación de la zona costera, sin planes reguladores, ni generales de los municipios, ni costeros prácticamente. Lo que era un picadillo, mini planes que los que querían hacer usos turísticos iban presentando por franjitas muy chiquititas de costa, ¿no? Entonces tenemos planes reguladores de 100 metros lineales de costa, ¿verdad? Una locura total. Se hace un gran esfuerzo por hacer planes regulares costeros que no se han aprobado después de, ya se me olvidó, llevamos más de 15 años, yo creo. Ahí está Rosendo que participó en todo esto. Es decir, no hicimos nada.
El mercado se cayó y entonces teníamos una oportunidad para reorganizarnos, aprender del problema y tomar medidas y no hicimos nada. Y nos está agarrando una nueva ola de presión. Estamos con un crecimiento súper intenso. La mayor cantidad de permisos de nuevas construcciones se están aprobando otra vez como en 4 distritos costeros. ¿Y qué hicimos en 15 años? Más o menos nada. Y entonces ahora en la zona central, que tenemos este montón de desafíos, tenemos un impasse mal, porque es por un problema grave con las autoridades que tenemos en este momento dirigiendo el país, pero bueno, son 3 o 4 años en los que sabemos que nada va a suceder. Tal vez podríamos prepararnos para estar mejor organizados y arrancar con una propuesta más inteligente, ¿verdad? Con muchos actores participando hacia adelante, pero no ve uno en el país, francamente, como un movimiento de actores tratando de coordinar desde otros frentes para generar una presión. Yo ya casi voy perdiendo la esperanza que desde el sector público de manera autónoma surjan las iniciativas, pues habrá que articular otros espacios, ¿no? Que haya una presión más social por cambiar las reglas, por traer vivienda al centro, por resolver los problemas de movilidad, por una ciudad más verde, por usar mejor los espacios vacíos y los edificios desocupados. Creo que vamos a tener que articular otros espacios de negociación más sociales. Bueno, por ahí ya vi, ¿verdad? Marcela mencionó a don Rosendo Pujol, que está acompañándonos también. Don Rosendo, si gusta o si quisiera dar alguna opinión también. Don Rosendo es el fundador de Produce, ¿verdad? Muy conocido en el país y tiene una amplia experiencia en el tema, entonces no hay que presentarlo mucho tampoco, pero no sé, yo don solo quisiera decir que tengo una visión mucho menos pesimista que la de Marcela y creo que el Estado es indispensable en este tema. No hay forma de que el sector privado maneje solo este problema. Se necesita mucha inversión. Estamos en medio de una crisis fiscal terrible, no una crisis económica, sino una crisis fiscal en el país y vamos a tener que tragarnos enorme cantidad de sacrificios y de austeridad bastante mal manejada, debería decir. Yo creo que el sector privado y los propietarios de tierra en particular tienen un poder inmenso en este país y ganan unas cantidades enormes de las plusvalías en todas partes. Y eso tiene que ser de alguna manera controlado, pero controlan los partidos políticos, controlan los medios de comunicación, y perdone que suene tan radical, y simplemente los verdaderos problemas no se discuten. Y yo creo que más que ponernos a discutir sobre la entrada, sobre el impuesto a la entrada de San José, lo más escandaloso en este país es la unión de la izquierda y de la extrema derecha en contra de cobrar los impuestos a los automóviles de lujo que tienen que pagar, que es uno de los pocos impuestos a la riqueza que hay en este país. Entonces, a veces hay que tener cuidado con qué peleamos y con qué no peleamos. Y no voy a decir nada más, mejor que Jonathan. Gracias. Sí, muchas gracias, don Rosendo. Una consulta, ¿verdad? Para la compañera Mónica. No, perdón, disculpen, la hace la compañera Mónica Roja, ¿verdad? Una pregunta que ya Cristina le contestó en el chat, pero para que nos cuente a las demás personas que estamos acá, ¿verdad? ¿Cómo se premió a las compañías que ella mencionó en los carteles licitatorios, ¿verdad? Que estaban ofertando para dar servicios de transporte. ¿Cuáles premios han usado, ¿verdad? O incentivos para fortalecer a estas compañías de participar? Cuando contestamos hace un poco. Recuerden que la empresa de Transmilenio, pues es una empresa que en el proceso de formalizar todo el transporte, que era informal antes en Bogotá, pues recoge todos estos corredores y lo que hace es sacar a licitación rutas para empresas formales conformadas. Entonces, en el marco de una licitación siempre hay unos criterios y unos puntajes de lo que se quiere evaluar para que para que alguna de esas empresas se quede con eso. Entonces, digámoslo, eso arrancó tal vez hace 2 administraciones, bueno, 3 administraciones, donde había como una preocupación y un compromiso por avanzar en temas de sostenibilidad, y lo que se hizo fue meter un criterio adicional que no estaba contemplado en las otras licitaciones,
para que la flota de la empresa ganadora de la ruta incluyera más número de buses, ya fuera eléctricos o de gas. Entonces, pues eso ha venido evolucionando y ya es un criterio, digámoslo, normal de Transmilenio. Y lo que tiene es que pues da un puntaje y con los otros puntajes adicionales, el que tenga más puntaje se gana la licitación. Por lo tanto, el que no aporte en el tema de energías sostenibles en la flota, pues tendrá menos puntaje y pues tendrá menos posibilidad de quedarse con la licitación de la ruta. Muchísimas gracias. Continuando también, ¿verdad? Con el tema de Colombia, ¿cómo han enfrentado el desafío de las zonas montañosas en cuanto a los sistemas de transporte masivo? ¿Cuál ha sido la solución o el reto que ha enfrentado Colombia en este sentido de construcción de infraestructura de transporte masivo en las zonas montañosas? Bueno, ahí yo puedo decir rápidamente que la innovación que generó Medellín y que ahora muchas ciudades de América Latina implementan son los cables aéreos. Los cables aéreos han tenido un importante impacto en reducción de tiempos de viaje. En Medellín la reducción de tiempos de viajes ha sido altísima. Pues el Alto y La Paz, Bolivia, es otro ejemplo muy claro de esto. Son sistemas que generan red. Y creo que una lección clave de los cables aéreos es que deben estar integrados a sistemas de transporte masivo de otro tipo. Es decir, en Medellín están integrados al metro, en Bogotá el cable aéreo está integrado al Transmilenio, el BRT, y en la medida que esté integrado el cable aéreo al sistema de transporte masivo, se pueden implementar mecanismos de subsidios cruzados para poder costear la operación de un cable aéreo, porque el cable aéreo por lo general tiene una demanda que no es tan alta como la de un sistema de buses o un sistema de metro, y por lo tanto requiere de un apoyo para poder realizar su operación. Sin embargo, pues los niveles de calidad de vida aumentan muchísimo para la población que utiliza estos cables aéreos, sobre todo por la reducción de tiempos de viaje. Muchas gracias, don Eric. Para el caso de Costa Rica, le consultan a don Jonathan, además del tren eléctrico de la gran área metropolitana en las zonas rurales, ¿cómo se podrían generar algunos sistemas de movilidad que sigan los lineamientos del DOT? Como decía Marcela, ¿verdad? Mencionó claramente, ¿verdad? Las ciudades secundarias de Costa Rica tienen un rezago también, ¿verdad? Importante en materia de transporte público. Ahora, también lo mencionó Eric, ¿verdad? Cuando nos conversaba, las ciudades más medianas y pequeñas, ¿verdad? Tienen la ventaja de que la movilidad activa debería ayudar sustancialmente a reducir el problema de movilidad, ¿verdad? Entonces, estas ciudades justamente, ¿verdad? Estamos hablando de San Ramón, Ciudad Quesada, Liberia, son ciudades realmente pequeñas en las que deberíamos trabajar muy arduamente la movilidad activa, ¿verdad? Por supuesto, el transporte público tiene que rediseñarse y ahí es donde tenemos todos estos problemas, ¿verdad? De que, pues, tenemos ciudades como Pérez Celedón, como Liberia, ¿verdad? Que siguen funcionando con sistemas de transporte público de los 80s, en el mejor de los casos, y donde los operadores simplemente llegan al CTP y dicen, bueno, es que necesito poner esta otra línea, déme permiso. Necesito poner esta otra línea, déme permiso, y no hay ningún diseño realmente del sistema de transporte público, ¿verdad? Es aquí vamos ahí improvisando de una y otra y agregándole cosas. Entonces, en el caso de las ciudades secundarias costarricenses, ¿verdad? Todo pasa por, primero, impulsar la movilidad activa fuertemente y luego también mejorar el sistema de transporte público existente sustancialmente también, ¿verdad? De hecho, nosotros hemos hecho varios experimentos a través de tesis de oportunidades de mejorar el sistema de transporte público, simplemente utilizando inclusive la misma flota, pero mejor organizada, ¿verdad? Para lograr, digamos, que no aumenten las tarifas, por ejemplo, porque de nada sirve, ¿verdad?, aumentar sustancialmente la frecuencia de un bus y yo tengo que duplicar la tarifa, entonces, ¿en qué estoy?
¿verdad? Parte del problema es ese. Entonces, yo creo que por ahí tiene que ir la solución. Muchas gracias, Jonathan. Y ya finalmente tenemos solamente 2 preguntas, ¿verdad? Una para cada caso. En el tema de Costa Rica, ¿verdad? Yo creo que ya hay más sobre lo que han hablado Marcela y Jonathan. ¿Cuál sería ese rompeaguas para cambiar la situación, ¿verdad? Como para cambiar el estado actual, porque nos comentan, ¿verdad? Que profesionales capacitados no faltan, tecnología no es el problema. Entonces, ¿cuál es ese rompeaguas que necesita el país para cambiar esa situación del transporte que tenemos, ¿verdad? Y tirarlo al siguiente paso. Y para los compañeros y compañeras de Colombia, ¿qué recomendación le pueden dar a las autoridades del país o a los tomadores y tomadoras de decisiones con lo que han visto ustedes acá, de caso nuestro? No sé, ¿quién quisiera comenzar? Jonathan, tal vez, Marcela, o Rosendo. Sí, tal vez para agregar ahí, lo más difícil es romper ese status quo, ¿verdad? Seguir en lo mismo es lo más fácil para todos, y Marcela también lo mencionaba, ¿verdad? No hacemos nada, no hacemos ningún cambio. Lo más caro es no hacer nada, y seguimos haciéndolo porque es lo más sencillo desde el punto de vista de que así es como el sistema ha operado por décadas, y le queda muy fácil a todo el mundo seguir en esto, le queda muy fácil a los políticos locales y a los políticos nacionales, le queda muy fácil a los operadores del transporte público, le queda muy fácil inclusive a los técnicos municipales, ¿verdad? Tengo mala planificación territorial o casi ausente planificación territorial porque estoy usando la planificación territorial regional de los 80s, pero oye, yo sigo en mi negocio, sigo haciendo lo mismo de siempre y no tengo ningún incentivo para el cambio, ¿verdad? La verdad es que pues hay que consolidar radicalmente, hay que mejorar radicalmente el cuerpo técnico del CTP, por lo menos, ¿verdad? Para que haya una mucho mejor planificación del transporte público. Es que no podemos hacer planificación del transporte público sin un CTP mucho más fuerte. Concientizar a los políticos de la importancia de mejorar de verdad el transporte público y que ya por fin salgamos de esos. Ya vamos a llegar a 3 décadas de estar diciendo que el plan de mejora del transporte público es y seguimos sin implementarlo, ¿verdad? Entonces, no hacen falta estudios técnicos, ¿verdad? Lo que falta es poder político para aplicar esas mejoras que yo creo que ya pues han sido relativamente bastante discutidas. Tal vez yo nada más agregaría una cosita sobre lo que dije de que hay que hacer presión de demanda, ¿verdad? Por supuesto que no se puede hacer nada sin el Estado, que es el que tiene el poder de regulación y de inversión. Pero lo que creo es que hay que generar una demanda, porque no, o sea, como decía Jonathan, internamente están cómodos a pesar del desastre, ¿no? Entonces, pues hay que generar una presión desde algún otro espacio, no estoy muy seguro cuál, pero hay que buscarlo. Una cosa muy importante que se puede hacer desde el ámbito de la regulación urbana es cambiar las reglas para el desarrollo urbano, ¿verdad? ¿A dónde permitimos que se construya qué? ¿Con cuáles intensidades? ¿Vamos a dejar que se siga expandiendo en los bordes o no? ¿Vamos a seguir dejando que haya tantos lotes vacíos sin ninguna sanción a los propietarios? ¿Vamos a seguir sin cobrar plusvalías en la ciudad, ¿verdad? Hay unas decisiones muy importantes que pueden ponerle presión para que el sistema de transporte responda a otras maneras de internalizar las reglas del desarrollo y el crecimiento de las ciudades, pero no estamos haciendo nada del lado de la planificación urbana y tampoco del lado de transporte. Yo sí hoy estoy bastante pesimista, pero creo que no es para llamar a que no podemos hacer nada, que es en la comodidad en la que creo que están nuestros funcionarios públicos, o una parte de los funcionarios públicos que toman las decisiones, sino que es para pensar de qué otra manera le metemos presión al sistema. Y creo que estudiar mejor cómo se comporta el mercado inmobiliario en las zonas urbanas vale mucho la pena para diseñar nuevas maneras de orientar a ese mercado con regulación distinta que la que hoy tenemos, que es tan escasa. Gracias, Marcela y Jonathan. Y finalmente, ¿verdad? Los compañeros y compañeras de Colombia, ¿qué recomendación podrían dar de lo que han
¿verdad? Conocido del caso costarricense el día de hoy y lo que ya conoce tal vez don Eric, ¿verdad? Del trabajo que ha realizado acá. Pues Félix, yo creo que hay que trabajar mucho en colaboración, hay que continuar estos diálogos Costa Rica-Colombia y pues Costa Rica con otros países también para que lecciones que dejan el caso colombiano sean útiles para ustedes. Yo creo que hay que avanzar mucho más en investigación, lo que decía Marcela de entender cómo se da el mercado inmobiliario en Costa Rica, cómo funciona la estructura espacial urbana en Costa Rica es muy importante. De hecho, aquí en Colombia nosotros hemos podido hacer estudios sobre dinámicas del mercado inmobiliario y claramente eso da unas señales muy importantes de hacia dónde enfocar los esfuerzos. Y yo pensaría que también es muy importante hacer más ejercicios de medir el entorno urbano, o sea, tratar de caracterizar el entorno urbano. Marcela nos estaba hablando y Jonathan también de las características de la GAM en Costa Rica. En la medida que ustedes puedan medir más y saber qué es un entorno urbano denso para el contexto de Costa Rica, qué es un entorno urbano mixto o de desarrollo mixto para el contexto de Costa Rica, eso es esencial, como también saber cuáles son las edificabilidades que se logran en Costa Rica de acuerdo a su contexto. No es lo mismo la edificabilidad de una ciudad como Bogotá, con 8 millones de habitantes, a unas zonas distintas que puedan darse en Costa Rica. Entonces, yo creo que mientras más información se pueda generar, más investigación y colaboración, mucho mejor va a ser para poder tomar decisiones basadas en evidencia. Claro, ¿tú quieres? Sí, no, yo pues creo que Marcela ya ha dicho también cosas muy importantes y me gustaría retomar algo de lo que ya dijo y es, yo creo que dentro de todo esto es muy importante como llegar a acuerdos como de esos modelos de ciudad que se quieren porque definitivamente los sistemas de transporte tienen que estar al servicio del modelo de ciudad deseada, ¿sí? Una visión de ciudad. Pensaría yo no al revés, o sea, es el sistema de transporte el que se pone al servicio del modelo. Y en ese sentido, poder llegar a acuerdos de un modelo de ciudad, incluso a una escala metropolitana, pues creo que es un paso fundamental. Entonces, diría yo, es seguir avanzando como hacia en esa ruta. Y en la medida que esa ruta ya se tenga un poco más clara, también paralelamente seguir abriendo las discusiones alrededor de, bueno, cuál es el sistema de transporte que se merece Costa Rica y las ciudades costarricenses en función de esos modelos de ciudad. Listo. Y yo creo que yo por lo último también quería decir que, y como lo decía Eric y Carolina, que digámoslo, el proceso no es un camino de rosas, ¿no? O sea, nosotros sabemos que ese es nuestro sino trágico en la planificación urbana. Y yo creo que una cosa que incluso Eric hizo de su tesis y tiene algunos artículos sobre el tema, es cómo en Bogotá arrancó el plan de ordenamiento territorial con una planificación del territorio desarticulado de los corredores. Después vinieron los corredores de transporte y pues ustedes pueden ver que los primeros corredores de transporte en Bogotá, los que han venido a Bogotá, pues hay unas zonas que son una cicatriz increíble en la ciudad porque no se pudieron articular en el momento de su nacimiento con el plan de ordenamiento territorial y es una cicatriz ahí, un no lugar. Pero eso también dio espacio a que ya en la siguiente versión de plan de ordenamiento territorial empezara a haber una articulación importante. Esto para decir que no nacieron juntos y que realmente lo que movió el tema de empezar a articular también la planeación urbana, que obviamente lo mejor sería que nacieran juntos, pero lo que movió a hacer ajustes en la planificación fue que existiera ese corredor de transporte, que es muy posible que también ustedes tengan identificados ya esos corredores de transporte, sean formales, informales,
que ya la ciudad los tiene en la zona. Entonces, ya habiendo un corredor y organizando ese transporte sobre el corredor, pues es una oportunidad trabajar en la planificación urbana y aprovechar esas externalidades que genera el transporte. Yo siempre me gusta hacer una referencia con esos corredores de transporte como si fuera un monstruo que en cada estación de transporte vomita cantidad de gente. Imagínense el ancla que eso significa para el comercio queriendo estar al lado de ese punto que es el que concentra la expulsión y la sacada de personas cada tantos minutos. Muy interesante para trabajar con el mercado, para hacer una localización, unas apuestas de vivienda, porque finalmente, tal vez como decía un profesor mío, la mejor política de transporte es la política de vivienda, o podemos decir las políticas relacionadas con el ordenamiento territorial. Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad? Voy a reiterar el agradecimiento al doctor Eric Bergel, a la máster Carolina Van der Hoek, a la máster María Cristina Rojas, ¿verdad? A la máster Marcela Román, al doctor Jonathan Agüero. Desde PRODUS, nosotros tenemos este proyecto de acción social porque creemos en lo que estaba comentando ahora Marcela, ¿verdad? Generar más diálogo, poner en el diálogo nacional estos temas tan importantes, y creo que fue un espacio muy rico, ¿verdad? Para ese tema. Y casi 90 personas teníamos, ¿verdad? En el foro, más las personas que están siguiéndonos en Facebook. Entonces, ha tenido gran público el espacio, y le doy nuevamente las gracias. Finalmente, quería anunciar que el doctor Rosendo Pujol va a iniciar pronto un curso, ¿verdad? Sobre ordenamiento territorial, también como parte de este proyecto de acción social. Lo vamos a estar colocando en las redes de PRODUS y en las redes de la Universidad de Costa Rica muy pronto, esta o la otra semana, y va a ser un curso de 12 horas y va a ser de principios de ordenamiento territorial para que las personas que nos están acompañando y si están interesadas, ¿verdad?, se puedan inscribir a ese curso. Les daría las gracias y ¿verdad?, los esperamos en las próximas conferencias que vayamos a generar desde el proyecto de acción social que tenemos. Muchísimas gracias. Pasen muy buen día.